Descubierto, 3 escalofriantes historias verdaderas de vecinos malditos y sus secretos siniestros. La vida de Javier siempre había sido normal, o al menos eso creía. Trabajador nocturno en una fábrica del barrio marginado, sus días transcurrían entre sonidos de máquinas y comerciales gritando a todo volumen. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a casa, notó algo extraño, un murmullo que parecía provenir del viejo edificio contiguo. Las luces parpadeantes en las ventanas y el aire pesado le recordaban a los cuentos de horror que solía escuchar de niño. Era como si su barrio tuviera una vida secreta, una que palpitaba en la penumbra. A la mañana siguiente, el alboroto por la desaparición de doña Clara, la anciana del edificio de al lado, era tema de conversación. Dicen que no es la primera vez, susurraba la gente. Patricia, una vecina de mirada escurridiza, lo miró con desconfianza cuando él comentó sobre su ausencia. ¿A quién le importa? Ella siempre fue rara, respondió, mientras el resto se encogía de hombros. La sensación de que nadie tomaba en serio lo que sucedía le revolvió el estómago. Su madre, que vivía cerca del barrio periférico, lo escuchó con atención mientras él le contaba. Ten cuidado, hijo. Este tipo de cosas nunca son buenas, dijo con un tono que quebró un poco su tranquilidad. Sin embargo, el escepticismo de las autoridades sumía a Javier en un mar de impotencia. Su madre siempre había tenido razón, pero algo se había apoderado del ambiente, su hogar no era tan seguro como creía. Las cosas empeoraron cuando los ruidos en el edificio se hicieron más frecuentes. Era un crujido constante que parecía seguirlo. ¿Alguien lo vigilaba? Eso fue lo que pensó cuando las luces de su ventana parpadearon nuevamente. Con nervios en la garganta, decidió sacar valor y explorar. La curiosidad lo condujo al sótano del viejo edificio, un lugar del que muchas leyendas se hablaban en murmullos. Al bajar, Javier sintió el aire helado irse agolpando en su pecho. La oscuridad lo envolvía, y cada paso resonaba en el silencio como un grito apagado. El sótano estaba lleno de objetos que solían ser parte del hogar de aquellos que habían habitado ahí. Entre ellos, encontró papeles rasgados que contenían dibujos perturbadores y oraciones extrañas. Una sensación de asfixia le tensó la piel cuando sus ojos se posaron en un símbolo, el mismo que había visto antes en la puerta de doña Clara. Su corazón latía con fuerza. Justo entonces, un estruendo rompió el silencio y la risa macabra resonó en la penumbra. Esa risa no era humana. Una sombra se movió rápidamente, como un depredador que acecha a su presa. El sudor frío le empapó la frente. Su cuerpo gritaba que debía correr, pero la curiosidad lo mantenía en su lugar, inmóvil. Necesitaba saber la verdad detrás de esas desapariciones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La risa resonaba más cerca, pero era su mente la que más le aterrorizaba. ¿Qué secretos escondían sus vecinos? ¿Por qué doña Clara había desaparecido? La atmósfera que alguna vez fue de confianza se tiñó de desesperanza. Javier entendía que el peligro no solo acechaba en la oscuridad. Con un profundo aliento, dio un paso atrás, dispuesto a descubrir qué horror había desatado. Pero cuando se giró, se encontró cara a cara con una figura sombría. ¿Quién era y qué hacía allí? ¿Sería el próximo en desaparecer? La figura sombría se mantenía inmóvil, su presencia exudaba un aire de maldad. Los ojos, como 2 agujeros oscuros, lo miraban fijamente, y Javier sintió que su corazón se detenía. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y aunque su mente trataba de convencerlo de que debía correr, sus piernas parecían haber olvidado cómo moverse.
¿Quién eres tú?, logró murmurar, apenas consciente de que su voz sonaba temblorosa y vulnerable. La figura parecía disfrutar de su miedo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, revelando dientes amarillentos y afilados. Tu curiosidad te ha traído al lugar equivocado, Javier, dijo la sombra, su voz como un susurro helado que parecía provenir de todas partes a la vez. Aquí no hay secretos, solo verdades que devoran a los incautos. Javier sintió que el mundo a su alrededor giraba. Las paredes del sótano parecían acercarse mientras los objetos que lo rodeaban comenzaban a cobrar vida, murmurando su nombre. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que se había sentido seguro, y no pudo. La oscuridad le envolvía como un manto y el aire se volvió denso, casi irrespirable. ¿Dónde está doña Clara?, preguntó con una determinación que no sentía. La figura negra se rió de nuevo, y en esa risa había algo profundamente perturbador. Preguntas que nunca deberían hacerse, pero estás en el lugar correcto para encontrar respuestas. Al pronunciar esas palabras, la figura avanzó hacia Javier, y éste, instintivamente, retrocedió. Fue un movimiento de temor, un deseo primal de huir. Pero no había escapatoria, el sótano se había convertido en una trampa corporativa donde el terror comenzaba a apoderarse de su mente. Ella es un sacrificio, una ofrenda a quienes nos dieron vida, dijo la sombra mientras su forma parecía desvanecerse y luego reaparecer justo al lado de Javier, con un aire casi familiar. Si no puedes entenderlo, solo serás un eco más en este terreno maldito. Javier giró la cabeza, buscando alguna salida. Logró ver las escaleras que se dibujaban a sus espaldas, pero el impulso de huir fue reemplazado por una nueva sensación, una punzada de conocimiento que lo despertó en medio de la desesperación. No voy a ser otro desaparecido, se decía en silencio, tratando de encontrar la fuerza en su interior. Con un movimiento rápido, recogió un viejo trozo de metal del suelo, quizás un clavo oxidado. La figura se detuvo en seco, como si no esperara la resistencia. Ambos se miraron fijamente, el terror alimentando la adrenalina en las venas de Javier. «Aléjate de mí», gritó, y la oscuridad que lo rodeaba pareció temblar. La risa se convirtió en una serie de susurros, voces que se entrelazaban, murmurando advertencias y promesas de miedo. Javier sintió que las sombras se hacían más densas, como si quisieran aplastarlo. Pero en el último momento, un grito lejano rompió la atmósfera: «¡Ayuda!». La voz era familiar, lejana, pero reconocible. Se dio cuenta de que no estaba solo. Alguien más estaba en el edificio, alguien que quizás había estado buscando respuestas como él. Fue ese grito, esa súplica de ayuda, lo que lo impulsó a actuar. Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó hacia las escaleras, dejando atrás al ser sombrío. El eco de su risa macabra lo seguía, pero esta vez, la sed de supervivencia lo empujaba hacia la salida. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta: ¿quién estaba pidiendo ayuda y qué secretos oscuros aún se ocultaban en aquellos muros? Cuando llegó a la puerta principal, franqueó el umbral y se encontró nuevamente en el pasillo del viejo edificio. Desde allí, aquellos ecos de horror continuaban formando un laberinto aterrador en su mente. Se dio cuenta que no era solo doña Clara la que podía haber caído en ese abismo. ¿Acaso sucedía algo más? La risa lejana retumbaba en sus oídos. Con un telón de intriga y temor corriéndole por la piel, supo que no podía escapar, la verdad lo estaba llamando de nuevo. El pasillo parecía elongarse, como si tratara de atrapar a Javier en su trampa. Con cada paso, el eco de sus pisadas se mezclaba con un susurro creciente, un murmullo oculto entre las sombras. La voz que había llamado a su atención reverberaba en su mente, obligándolo a girar la cabeza en todas direcciones. Doña Clara, llamó, incapaz de contener la angustia. La respuesta fue un silencio profundo, un vacío que apretaba su pecho. Los lugares que antes le parecieron familiares ahora tenían un ambiente hostil, cargado de algo que era difícil de describir, una amenaza inminente. Se dirigió a las escaleras que lo habían devuelto al suelo, pero algo en su interior le decía que debía seguir el sonido.
Sin pensarlo dos veces, se aproximó a una puerta entreabierta al final del pasillo. Su corazón palpitaba como un tambor, y por un instante, se detuvo frente a ella, escuchando el suave lamento que parecía salir del interior. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. El chirrido de las bisagras quebró el silencio y reveló una pequeña habitación, apenas iluminada por una bombilla parpadeante. En el centro, una mujer se encontraba arrinconada contra la pared. Sus ojos, grandes y asustados, se encontraron con los de Javier. Era Clara, sí, pero había algo extraño en su mirada. Una mezcla de miedo y algo más. Javier, qué bien que estás aquí, exclamó, pero su voz era un eco distante, como si no estuviera realmente presente. Debes irte, esto no es un lugar seguro. Las palabras brotaron de sus labios con una urgencia desesperada. Pero, Clara, ¿qué está pasando aquí? Necesito entender. Javier sintió la necesidad de actuar, de romper la pared del terror que envolvía a la mujer. Ellos vienen, dijo simplemente, y su rostro palideció aún más. En ese instante, el aire se volvió helado, y una sensación aplastante lo invadió, no estaba solo. La figura sombría había encontrado su camino. Javier giró la cabeza, y en la oscuridad se dibujaba una silueta. La risa, que parecía lejana, se materializaba en un sonido envolvente, resbalando y cortando la tensión en el aire. ¿Ya lo ves, Javier? Te dije que no había escapatoria, se burló la sombra, acercándose lentamente, con un movimiento casi serpentino. Déjala en paz, protestó Javier, aún sintiendo el miedo aferrándose a su garganta. No podía dejar que lo que había empezado le robara también a Clara. El trozo de metal en su mano parecía insuficiente ante la maldad que se aproximaba. Tu valentía es patética, respondió el ser oscuro, intensificando la risa mientras avanzaba, pero Javier no se movió. Algo dentro de él se encendía con fuerza, una chispa de determinación. Pero el terror también lo acechaba, sabía que debía actuar. ¿Quién eres realmente?, gritó, su voz resonando con fuerza en el espacio encerrado entre las paredes. Muéstrate. La sombra se detuvo, y por un momento, todo pareció en suspenso. Los ojos oscuros brillaron intensamente, dejando una marca de desafío. Soy lo que tú deseas evitar. La respuesta a tus preguntas y el precio de tus elecciones. Las palabras se arrastraban, llenas de un eco mortal. Clara apretó los dientes, su rostro se marcó con una expresión de comprensión mientras susurraba, Javier, corre, pero él no podía retroceder. La figura había comenzado a girar como un torbellino, invocando el horror que ya habita en el alma de quienes conocen la oscuridad. De repente, el corazón de Javier latió con fuerza cuando comprendió lo que estaba en juego. No puede ser, susurró para sí mismo mientras buscaba en su mente una salida. Pero en ese instante de realización, las luces comenzaron a parpadear en el pequeño cuarto y el aire se volvió más denso. Una sombra mayor se estaba formando, y un grito desgarrador llenó el ambiente. Si doña Clara era el sacrificio, ¿qué significaba esto para él? La figura se abalanzó. Y todo se desvaneció en la penumbra. ¿Cuánto tiempo pasó? Javier solo sentía la presión del terror comiéndose sus segundos. Cuando la calma regresó, se dio cuenta de que estaba solo. Frente a una antigua puerta de metal. La figura había desaparecido, pero una nueva pregunta se elevaba inquietante, ¿había logrado Clara escapar o sería solo otro eco perdido en la oscuridad? Con el corazón golpeándole el pecho, Javier empujó la puerta, decidido a descubrir la verdad. Pero lo que vio al otro lado lo dejó helado. Los ecos del pasado lo esperaban, y la revelación estaba a punto de salirse de control. La puerta se abrió con un quejido antiguo, revelando un pasillo inundado de sombras densas y una sensación de opresión. Javier respiró hondo, sintiendo el aire enrarecido, casi pesado. A medida que avanzaba, los ecos de su propio miedo parecían retumbarle en las orejas, creando un coro de voces distorsionadas que lo seguían de cerca. De repente, el brillo de una luz tenue emergió al final del pasillo.
Era una luz cálida, casi acogedora, pero algo en su resplandor le resultaba inquietante. La curiosidad lo arrastró, impulsándolo a dejar atrás las sombras amenazantes que se cernían a sus espaldas. Cada paso que daba lo acercaba más al resplandor, aunque la voz de Clara seguía resonando en su cabeza, no es seguro. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, se encontró con una sala circular. Las paredes estaban cubiertas de fotografías envejecidas, sus caras sonriendo en un pasado lejano que no era suyo. En el centro, un altar rudimentario de madera crujía bajo el peso de objetos extraños, muñecos de trapo deshechos, cristales opacos y un libro grueso que parecía pulsar con vida propia. La atmósfera era electrizante, y Javier sintió que un escalofrío le corría por la columna. El libro, abierto en una página amarillenta, parecía invitarlo a acercarse. Con el corazón desbocado, Javier se agachó para examinarlo. Las palabras, escritas en un idioma desfasado, trazaban un oscuro relato de pactos y sacrificios. Una leyenda hablaba de seres que requerían sangre para mantener su poder, y su mente aterrorizada hizo la conexión. Clara, la situación, todo era parte de un juego macabro. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Una voz familiar resonó detrás de él. Javier se dio vuelta con un sobresalto. Era Clara, pero no lucía como antes. Su rostro estaba marcado por una tristeza profunda, como si hubiera visto el infierno. No debías entrar aquí, no debías ser parte de esto. Clara, yo, no sabía que la confusión lo abrumaba, pero algo en su mirada lo sabía todo. Lo que has desatado no tiene vuelta atrás. Ellos no perdonan. Nunca lo han hecho, advirtió ella, su voz temblando mientras el terror brotaba nuevamente de sus ojos. El aire comenzó a cambiar, a volverse más helado, lleno de murmullos suaves que parecían rodearlos. De repente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez con más intensidad. Una sombra se alzó tras Clara, una figura familiar que se alzó desde el rincón más oscuro de la habitación. Javier sintió un grito atragantado en su garganta. La figura formó una sonrisa torcida que exhibía unos colmillos afilados. ¿Qué te parece, Javier? Creíste que podrías salvarla, recuperar lo que has perdido. Pero en juego, hay más de lo que imaginas, dijo la sombra, su risa resonando como un eco en el vasto espacio, cada risa una daga que perforaba la esperanza de Javier. ¿Por qué yo? Preguntó Javier, sintiendo que el sudor le empapaba la frente. No tengo nada que ver con esto, eres la elección, el siguiente en esta cadena infinita. Y te harás uno con lo que has llamado al abrir la puerta, espetó la sombra mientras Clara daba un paso hacia atrás, como si se enfrentara a un horror que ya conocía demasiado bien. La realidad se empezó a distorsionar, el suelo bajo sus pies vibrando con una energía oscura mientras la figura se acercaba, su forma cambiando, cada vez más amenazante. Con un último vistazo a Clara, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de pesar, Javier supo que todo estaba a punto de desmoronarse. La sombra se abalanzó hacia él, y el último eco de su risa se transformó en un grito desgarrador. Justo antes de que todo se tornara negro, pensó en cómo las decisiones más insignificantes pueden atar a una persona a su destino oscuro. Cuando la oscuridad lo envolvió, la voz de Clara resonó en su mente, un último susurro: si piensas que se ha terminado, espera a ver lo que sigue, y la penumbra se convirtió en un vacío que absorbía todo. ¿Qué haría Javier para salir de aquella pesadilla? ¿Sería capaz de deshacerse del ciclo que lo había atrapado? La verdad lo acechaba, y el tiempo se desvanecía. La oscuridad parecía interminable, y Javier no sabía cuánto tiempo había pasado. La sensación de caer en un abismo sin fondo lo llevó al borde de la locura. Pero en algún momento, el vacío se desvaneció, dando paso a un susurro tenue que lo llamaba por su nombre. Javier, Javier, la voz era suave, casi como un canto. Se esforzó por abrir los ojos, y cuando lo hizo, fue recibido por una neblina espesa que lo envolvía. No sabía dónde estaba, solo que su cuerpo yacía en el suelo frío de lo que parecía un cementerio olvidado.
Las lápidas estaban cubiertas de musgo y suciedad, y el cielo estaba plomizo, como si la tormenta eterna nunca fuera a ceder. Un escalofrío le atravesó la espalda, recordándole la sombra y su risa aterradora. Intentó levantarse, pero sus piernas estaban débiles. ¿Cómo había llegado ahí? Su mente aún estaba aturdida. Clara, gritó, pero su voz solo reverberó en el aire denso, llevándose sus palabras a la nada. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos. Su corazón se aceleró. Era Clara, o al menos eso parecía. Estaba de pie entre las lápidas, su rostro iluminado por un resplandor desenfrenado que cortaba la neblina. Javier se apresuró hacia ella, las dudas comenzando a desvanecerse en su mente. Pero cuando estuvo más cerca, su corazón dio un vuelco. Clara estaba rodeada de figuras oscuras que emergían de la tierra, sombras que se retorcían y susurraban palabras ininteligibles. El terror se apoderó de él. «Detente», gritó, avanzando a toda prisa, intentando llegar a su lado. Pero cada paso lo acercaba más a un horror inimaginable. Las sombras giraron, enfocándose en él, sus ojos resplandeciendo con un brillo insaciable. «No, no puedes irte», la voz de Clara resonó, ahora rota, casi inhumana. «No puedes dejarme aquí». «¿Qué ha pasado contigo, Clara?», preguntó, las lágrimas brotando en sus ojos. El dolor en su voz era palpable. «¿Qué son estas cosas? Eres tú el que ha traído esto. Tu elección, tus actos», contestó, intentando retener la voz, pero el temor la dominaba. «Están aquí porque tú lo deseaste. Eres parte de su juego». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era posible que hubiera invocado esto sin saber? El eco de las palabras del ser sombrío resonó en su mente: «Eres la elección». Su mente giró, mientras las sombras se acercaban más, sus susurros convirtiéndose en un grito inaudible que llenó el aire con desesperación. «No quiero ser parte de esto», gritó, pero la figura de Clara se desvaneció lentamente, como si estuviera siendo consumida por las sombras. Las formas oscuras empezaron a rodearlo, gritando sin voz, y una desesperanza infinita lo invadió. Las sombras avanzaban con voracidad, pero algo en su interior comenzó a formarse. Decidió no rendirse, a pesar de la agonía. Si había una forma de romper este ciclo, tenía que intentarlo. «Voy a enfrentarte», desafió a las sombras, sorprendiéndose a sí mismo con su valor. Una de las sombras, más alta que las demás, se impuso frente a él, sus ojos ardían con desenfreno. «Esto es solo el comienzo, Javier. No puedes escapar de lo que te has convertido. Tú serás alimentado por el miedo, y en tu tormento creceremos». «No», gritó Javier con fervor. «Si debo enfrentar mi destino, lo haré en mis propios términos». Y en ese instante, algo en él despertó. Una luz cálida comenzó a emanar desde su interior, deslumbrando a las sombras que retrocedieron, momentáneamente sorprendidas. ¿Podría esa luz representar una forma de escape o de poder ante el horror que enfrentaba? El cielo plomizo empezó a abrirse, y la tormenta parecía ceder. Sin embargo, la sombra mayor formuló una sonrisa torcida. «Tu resistencia es admirable, pero no te equivoques. El verdadero terror recién comienza». Las palabras resonaron a través del cementerio mientras el suelo temblaba. Javier comprendió que aunque había tomado una decisión, el realmente terrible desafío apenas estaba por llegar. ¿Qué significaría realmente enfrentar a sus propios miedos y a las sombras que lo acompañaban? La luz brillaba. Más, pero Javier sabía que más allá de la esperanza siempre acechaba el peligro. Su corazón latía con fuerza y el suelo continuaba vibrando. ¿Obtener poder contra las sombras o dejarse consumir por ellas? La pregunta flotaba en el aire cargado de tensión, como un eco que clamaba por respuesta. Un estruendo desgarrador resonó en el cementerio, como si la tierra misma se quejara de su existencia. Javier sintió como el pánico se instalaba en su pecho. Aquel instante de luz no era más que un destello, y las sombras, en su voracidad, parecían alimentarse de su incertidumbre. «Ven con nosotros, Javier»,
Las figuras oscuras suplicaban, sus voces un conjunto de ecos que se confundían, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor. La luz de Javier empezaba a parpadear, y con cada estallido, el temor y la desesperación lo envolvían más. Se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies comenzaba a abrirse en grietas, como si la misma tierra quisiera devorarlo. Con el alma agitada, recordó las advertencias de su abuela: las sombras esperan a los que no tienen valor. Las palabras retumbaban en su mente, y aunque entendía que la situación era crítica, algo dentro de él se negaba a ceder. Sin embargo, un sudor frío comenzó a resbalarle por la frente mientras las sombras se acercaban, sus formas gelatinosas y distorsionadas apenas se desdibujaban en la neblina. No voy a ser parte de su juego, bramó, buscando aferrarse a su determinación. La luz que brotaba de su interior comenzó a rejuvenecerse, y por un momento se sintió más fuerte. Pero las sombras, aún transformadas, se lanzaron hacia él, sus manos esqueléticas intentando atraparlo. Un grito aterrador, que no parecía humano, salió de entre sus labios. Javier dio un paso atrás y tropezó, cayendo de espaldas. Cuando la neblina se disipó, el rostro de Clara apareció en su mente, y el dolor por su pérdida lo golpeó con fuerza. Debo salvarla. No puedo dejarla aquí, murmuró, su corazón palpitante resonando en su pecho. En un acto de pura desesperación, extendió sus manos hacia las sombras, la luz que de él emanaba brillando intensamente. Si hay alguna forma de despertar a Clara, la encontraré. No tengo miedo de enfrentarme a ustedes. Las sombras se detuvieron por un instante, pero su risa, grotesca y burlona, lo envolvió. Crees que puedes salvarla, pero lo que traes dentro solo alimentará nuestra fuerza. Atrapado entre el horror y la determinación, Javier comenzó a recordar las historias que su madre le contaba sobre el poder del sacrificio. La idea floreció en su mente: si todo esto era consecuencia de sus acciones, quizás podía enmendarlo. La luz brilló más aún, dimanando de su ser, mientras gritaba lo más profundo de su ser: soy yo quien decide mi destino. En un giro de su voluntad, Javier cerró los ojos, dejando que su peor miedo se desnudara ante él. La tristeza por Clara, la culpabilidad de lo que había desencadenado, las sombras se alimentaban de eso. Justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación, una explosión de energía lo recorrió. Fue como un torrente que arrastró toda la oscuridad consigo. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, la tierra empezó a vibrar con fuerza, y las sombras comenzaron a retorcerse. Su grito de rechazo fue un eco poderoso que resonó por todo el cementerio. Javier sintió que el poder de las sombras se replegaba, pero una sensación de derrota lo invadía. Esto no ha terminado, Javier, resonó la voz de la sombra mayor, mientras la neblina comenzaba a cerrarse de nuevo. Y como si el mismo cementerio respondiera a esta declaración, las lápidas comenzaron a crujir, revelando algo más grande y oscuro que simplemente un juego. Algo en lo profundo de la tierra se agazapaba, aguardando el momento adecuado para atacar. Con el miedo apretando su corazón, entendió que enfrentarse a las sombras era solo el primer paso. ¿Pero qué vendría después? La tierra temblaba como un aviso de lo que estaba por venir, y Javier se preguntó si su luz podría ser suficiente para contrarrestar lo que él había desatado. ¿Sería capaz de luchar contra el verdadero terror que acechaba en las sombras? Al dar un paso adelante, la tierra respiró, y el cementerio se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. La lucha apenas comenzaba, y Javier sabía que el futuro era incierto. Los ecos de la sombra mayor resonaron en su mente mientras todo se oscurecía de nuevo. Recuerda, el verdadero miedo es lo que llevas dentro. El suelo continuaba temblando bajo los pies de Javier, como si el propio cementerio respirara un aire viciado y asfixiante. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de salvación, pero las sombras se habían agrupado en el aire, una masa amorfa de oscuridad que se extendía hacia él. La luz que había emanado de su ser comenzaba a flaquear, amenazada por la vorágine de miedo que lo rodeaba. ¿Qué más debo hacer?, pensó, su mente en caos, mientras los ecos de su desesperación resonaban en su interior.
Las sombras se acercaban, susurrajes tenues convertidos en gritos que retumbaban como lateos en la oscuridad. En su pecho, el corazón latía como un tambor frenético, mientras cada grito etéreo creyó escuchar su nombre, Javier. Javier, una llamada que invitaba a la sumisión. Todo depende de ti, resonó la voz de su abuela en su mente una vez más. Aquella sensación de vulnerabilidad que había sentido se transformó en una especie de rabia. La determinación volvió a encenderse dentro de él, alimentada por el amor que aún sentía por Clara. No voy a dejar que esto termine así, se dijo, alzando la cabeza con un nuevo aire de desafío. En ese instante de lucidez, Javier recordó un antiguo talismán que siempre llevaba consigo, una pequeña piedra que su abuela le había dado cuando era niño. Es la luz que el mundo necesita, le había dicho. Con un movimiento rápido, desenfundó el amuleto de su bolsillo y lo sostuvo entre sus manos temblorosas. La piedra vibró, resonando con la energía de lo que había despertado en su interior. Las sombras se detuvieron. Javier sintió cómo la oscuridad alrededor retrocedía un poco, casi como si temieran lo que invocaba el pequeño talismán. No pueden tenerme, musitó, la voz firme pero temblorosa. No estoy solo. Tengo valor. No estoy asustado. La luz que brotaba de la piedra comenzó a expandirse, inundando todo lo que la rodeaba. La neblina se disipó, revelando de nuevo el cementerio. El aire se tensó con una energía incontrolable. Las sombras ahora parecían inquietas, retorciéndose a la luz que brotaba del amuleto. Eso es. Más, exclamó, sintiendo la fuerza creciendo en su interior. La energía de la piedra resonaba en su cuerpo, cada vez más intensa. Pero en medio de su celebración, un movimiento la hizo dudar. Desde la tierra, surgió una figura, imponente y monstruosa, como si todo el sufrimiento del cementerio se hubiese reunido en un solo ser. Era un espectro con piel de sombras, ojos rojos como brasas y una sonrisa grotesca que desfiguraba su rostro. Has despertado a lo que más temías, Javier, afirmó con un susurro frío. Soy el guardián de los secretos de este lugar. Tu luz no es suficiente para derrotarme. Javier sintió que el terror se apoderaba de él nuevamente. ¿Era esto a lo que había llegado? Se enfrentaba no solo a las sombras, sino a un verdadero horror, algo que había permanecido oculto durante siglos. No puedo rendirme, se repitió, pero la incertidumbre lo sobrepasaba. Las sombras comenzaron a agolparse nuevamente alrededor de la figura, formando un resplandor oscuro, casi material. ¿Y qué harás con esa luz, Javier? No tienes idea de lo que has desatado. La voz del guardián sonó como un eco de su propia oscuridad, alimentando la desesperación que temía confrontar. El pulso de Javier se aceleró. La batalla solo había comenzado, y el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Con cada segundo que pasaba, sentía que la sombra mayor lo convocaba hacia un abismo cercano, un abismo que él mismo había abierto. No. No voy a dejar que me atrapes aquí. Clara necesita que luche por ella, gritó con toda su fuerza, sintiendo cómo su luz se erguía frente a aquel horror. Pero, en un giro inesperado, el guardián sonrió, y en su risa resonaron miles de ecos, como si invitara a Javier a cruzar un oscuro umbral. ¿Acaso estás listo para descubrir la verdad sobre Clara? Un sacrificio debe hacerse y antes de que pudiera reaccionar, la tierra volvió a temblar, creando más grietas que exigían más que su valor. La luz entre sus manos comenzó a desvanecerse, y el cementerio se convirtió en un eco de gritos. Javier entendió que la lucha por su vida había adquirido una nueva dimensión. En un último acto de valentía, conjuró la luz frente a él para iluminar el camino, enfrentándose no solo a las sombras que lo rodeaban, sino a la oscura verdad que ahora lo acechaba. ¿Estaría dispuesto a pagar el precio del terror que se ocultaba en su interior? La pregunta lo perseguía mientras se adentraba más en la oscuridad. La oscuridad se cerraba a su alrededor, como un mar de tinta negra. Javier sentía como la energía del talismán se desvanecía, su luz titilando débilmente entre sus dedos temblorosos.
No puedo dejar que esto termine así, murmuró, pero su voz sonaba distante ante el crescendo del terror que lo rodeaba. El espectro ante él se acercaba, sus palabras eran como dagas, afiladas y punzantes. Un sacrificio debe hacerse, Javier. La única forma de liberar a Clara y a ti mismo es que tú también te conviertas en parte de este lugar. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían reírse, jugando con sus miedos más profundos. Titubeó, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente, sus manos sudando, aferrándose al amuleto mientras su corazón disparado marcaba un ritmo de desesperación. No. No voy a ser uno de ustedes, gritando, Javier levantó el talismán de nuevo, intentando que su luz brillara más intensamente. Pero el guardián simplemente inclinó la cabeza, observándolo como un depredador que se divierte con su presa. Tu resistencia es admirable, pero innecesaria. Esta luz es solo un resentimiento de su insignificancia. Ya no hay vuelta atrás. La tierra alrededor de Javier continuó temblando, cada vibración enviada desde las entrañas del cementerio abría nuevas grietas. El miedo se convertía en un nudo que se apretaba en su estómago. Vio visiones breves en el suelo, figuras que emergían de la tierra, rostros anhelantes que una vez habían sido personas que conocía, conocidos perdidos, ahora transformados en sombras. Crúzate con el pasado, Javier. Recuérdalo. La voz del guardián era un susurro serpenteante, como un viento helado. Con cada palabra, las sombras cobraban vida, y una niebla oscura ascendía desde las tumbas, un torbellino de lamentos y recuerdos, realmente recuerdos de su vida, los ecos de risas y llantos entrelazándose en un sinfín de desesperación. Javier se dio cuenta, un frío intenso recorriendo su espalda, que aquellos recuerdos que veía no eran solo fantasmas, eran los ecos de aquellos que había dejado ir. La pena que había ignorado y reprimido guiaba su reacción. Clara, lo que le había sucedido a Clara resonaba en sus pensamientos, aumentando su dolor. Se sentía atrapado entre el amor y el desconsuelo. Debo ser fuerte por ella, gritó, mientras su voz se quebraba. Pero el guardián no se movía. ¿Y qué harás, Javier? Sin la luz completa, serás parte de esta noche eterna. Clara está ligada a la verdad que ya no puedes ignorar. Debes hacer una elección. Las sombras se agitaron a su alrededor, intensificando la sensación de supresión. En su mente, estallaron visiones de un tiempo con Clara, momentos felices convirtiéndose en un dolor insoportable. Un sacrificio. Sus ojos se dilataron con la revelación. ¿Estaba realmente dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Era su salvación o perdición? La piedra entre sus manos ya no solo era luz, era su último vestigio de esperanza. Javier miró hacia la figura, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. No te tengo miedo. Yo elijo amar, gritó, rodeándose de la luz que seguía vibrando dentro de él. Las sombras se encogieron levemente, como si temieran esa declaración. Pero, en respuesta, el guardián rió, una risa desgarradora que heló la sangre de Javier. Por amor, te condenarás, resonó el eco, llevándose la luz de su talismán a un crepúsculo de tormento. La neblina comenzó a cerrarse nuevamente, más densa que antes, y los gritos de los que habían caído resonaron más allá de su voluntad. Javier supo, en un instante de claridad, que la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Ahora debes decidir, ¿te unirás a ellos o lucharás por lo que queda de ti? El guardián extendió su mano hacia el abismo abierto bajo sus pies, una invitación a uno de los más oscuros secretos de su vida. Mientras el viento aullaba y la tierra se desgarraba, la pregunta flotaba en el aire, presentando una elección que marcaría su destino por siempre. ¿Qué fresco horror se desvelaría allí? La angustia es vibrante y Javier estaba al borde de un abismo que no podía ignorar. El sacrificio llegaría, pero ¿podría sobrevivir a la verdad que estaba a punto de descubrir? Javier sintió que el suelo temblaba más intensamente, como si el propio cementerio estuviera a punto de tragárselo. La mano del guardián seguía extendida, invitadora y amenazante al mismo tiempo.
Las sombras giraban a su alrededor, susurros mezclados con lamentos desgarradores envolvían la atmósfera densa y pesada, haciendo que su respiración se hiciera más difícil. No, no puedo. No voy a permitir que esto me consuma, gritó, aunque desde dentro sentía que su propia determinación se desvanecía. El guardián sonrió, un gesto escalofriante que mostraba dientes afilados como cuchillas, como si disfrutara del sufrimiento que estaba a punto de develarse. ¿Acaso no lo ves? Tu lucha es inútil. El amor te ha traído aquí, pero también tu odio y tu miedo. Todos son una parte de este ciclo. Cada palabra era como un eco resonando en un oscuro vacío, aplastando aún más su resolución. La niebla seguía avanzando, densa y fría, arrastrando a los recuerdos con ella. El calor de la luz del talismán palidecía, y Javier sintió que sus fuerzas empezaban a desvanecerse. Miró al guardián, cuyos ojos ardían con un fuego insaciable. Un sacrificio tendrá que hacerse, Javier. ¿Cómo se siente verte tan cerca de lo inevitable? La única elección aquí es cómo enfrentarás tu destino. Mientras hablaba, el guardián señalaba con su mano, revelando un espectáculo aterrador. Las sombras comenzaron a tomar forma, transformándose en figuras conocidas. Amistades perdidas, amores fallidos, cada uno atrapado en su propio tormento, gritando su desesperación, queriendo arrastrarlo hacia las profundidades de su tristeza. Las figuras de su pasado se acercaban, sus rostros distorsionados en una mueca de sufrimiento, tentándolo con promesas de reunificación y revelaciones en el más allá. Clara apareció entre ellos, un halo de luz que apenas iluminaba su semblante etéreo. Javier, ayúdame, rogó Clara, con un susurro que cortaba como un cuchillo. No dejes que me quede aquí para siempre. La voz de Javier se ahogó en un mar de dudas. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una vida de tormento eterno o la posibilidad de liberación? La luz del talismán temblaba como un susurro, casi apagándose por completo. Aumentando el pánico, comenzó a recordar cada momento que había llevado a su encuentro con la oscuridad, cada error que le había dado forma como hombre. Debo hacerlo, debo elegir, se dijo, formulando la idea como un mantra en medio del caos. Con un impulso vital, alzó el talismán un poco más alto, dejando que su luz incidiera sobre los rostros oscuros. No seré parte de este tormento. No puedo dejar a Clara aquí. Pero el guardián negó con la cabeza, su voz resonando como un trueno, tu amor no te liberará. La verdad que buscas está enterrada, y tú mismo lo sabes. Los ecos de tu pasado ya están aquí y no tienes dónde esconderte. Javier sintió que su corazón se encogía. La neblina oscura fue arremetiendo a su alrededor, obligándolo a enfrentar a sus peores miedos. Golpes en su conciencia, sus amigos y familiares clamaban por él, mientras intentaban atrapar su alma en esa fría noche interminable. Clara. Los gritos se detuvieron. Un silencio abrumador invadió el aire, mientras Javier se dio cuenta de que la elección que había evitado estaba a punto de recobrarse con su plena gravedad. La verdad lo aguardaba en la penumbra, como un monstruo que se alimenta de dudas. De repente, la tierra bajo sus pies vibró con una fuerza explosiva, y el abismo abierto se expandió aún más, revelando un fondo oscuro que parecía susurrar su nombre. La resolución de Javier se tambaleó al borde de lo que era una caída irreversible. Ante la verdad, solo quedará el sacrificio. Una voz resonó en su mente, empujándolo hacia el precipicio del miedo. Mientras su cordura se deslizaba entre los dedos, una decisión tenía que ser tomada. ¿Sacrificaría todo lo que era por un pasado que lo había perseguido? Con el abismo llamando a su alma, las sombras lanzaron su último ataque. Sus corazones latieron con fuerza, como si el mundo reclamara su elección. Y en medio del silencio, Javier finalmente gritó, yo elijo. Pero no sabía aún qué respuesta ecoaría en la eternidad de la oscuridad. La oscuridad se desvaneció de repente, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Javier sintió que su cuerpo flotaba, y cuando abrió los ojos, se encontró de pie en un lugar que conocía bien, su barrio, iluminado por una luz suave y dorada.
Las sombras habían desaparecido, pero la sensación de temor todavía lo envolvía. ¿Qué ha pasado?, murmuró mientras miraba a su alrededor. Las calles del vecindario estaban tranquilas, pero la sensación de desasosiego persistía. Se detuvo frente a la vieja casa de doña Clara, sintiendo que el recuerdo de su rostro atormentado lo alcanzaba. La imagen de su risa se cruzó en su mente, y con ella, la promesa de que todo lo que había sucedido no podía haber terminado tan fácilmente. Mientras caminaba hacia su casa, algo lo atravesó de golpe. Era Clara. No estaba atormentada por sombras, sino que aparecía ante él, con su rostro amable y sereno. «Javier, has regresado», dijo, y su voz era como un bálsamo sobre su angustia. El tiempo y el horror se desvanecieron, y solo quedó el alivio al volver a verla. No había un eco de sufrimiento en su mirada. «Lo hiciste, lo enfrentaste», le dijo con una sonrisa. Pero las siguientes palabras atraparon a Javier en un nudo. «Pero esto no termina aquí. Debes hablar con ellos». Las sombras no eran solo presencia aterradora, sino experiencias vividas que lo habían moldeado. Durante el tiempo que estuvo atrapado entre esas dos realidades, había aprendido que, al enfrentar su miedo, también había liberado su luz interior. Esa luz ahora ardía con fuerza en su pecho. «¿Con quién?», preguntó, sintiendo el calor de la luz expandiéndose en su interior. Sin querer, las imágenes de aquellos que había perdido se presentaron como un desfile de luz y sombra. Eduardo, su amigo de la infancia, que había desaparecido hace años. Ana, la chica que había amado, desvanecida en la penumbra de su memoria. Aquellos que también eran parte de su lucha. «Los que están atrapados», respondió Clara, su expresión de profunda comprensión y melancolía. «Juntos, pueden romper el ciclo. Unidos, pueden ayudar a otros». En ese instante, el entorno cambió nuevamente, llevándolos a un espacio oscuro donde las figuras perdidas comenzaron a emerger de las sombras. Javier sintió pánico al principio, pero entonces comprendió que no eran entidades maliciosas, eran ecos de su pasado, las caras de aquellos que siempre llevaba en su corazón pero que había olvidado. La conexión entre ellos era palpable, una continuidad que había legislado su existencia. «Debemos liberarnos», dijo Javier, con la voz resonando con fuerza y certeza. «No hay que rendirse. Juntos, tenemos la fuerza para enfrentar lo que nos persigue». Poco a poco, las almas comenzaron a unirse a él, formando un círculo de luz alrededor de Javier y Clara. El guardián de las sombras, al sentir la luz colectiva, se replegó. Las sombras gritaban en furia, pero ahora no eran solo ecos vacíos, eran voces llenas de dolor, buscando ser escuchadas. Entre ellas estaba la esencia de Javier, un nuevo brillo que representaba su lucha. «Regrésanos nuestra fuerza», exclamó, sintiendo un torrente de energía. Juntos comenzaron a recordar. Cada risa compartida, cada lágrima derramada, cada valiente lucha que habían tenido que llevar a cabo. La luz creció en intensidad, iluminando las sombras que lanzaban sus manos hacia ellos en un intento desesperado de recuperar el control. Pero no podían volver a atraparlos en la penumbra. El resonar de las voces creció, con cada palabra se unieron sus historias, ecos de amor, de amistad, de dolor y esperanza. Y esas historias se transformaron en una fuerza irrefrenable. El guardián comenzó a temblar, la sombra cediendo ante el calor de sus sentimientos. «Eres el eco de tus elecciones, Javier», dijo la figura oscura, incapaz de soportar el poder de la luz. «Pero la verdad siempre persiste, es hora de enfrentar nuestra verdad», respondió Javier, su voz retumbando con firmeza. «Rendimos cuentas no solo a nuestros errores, sino a nuestra capacidad de sanar». De pronto, todo se iluminó, y una onda expansiva de luz atravesó la oscuridad, desterrando al guardián al abismo del que había salido. El cementerio, el barrio, cada parte del entorno se llenó con la esencia de aquellos que han amado y perdido, reflejando una nueva esperanza en forma de luz eterna. Javier sintió como si un océano de libertad lo abrazara. La conexión con Clara, con todos los demás, se hizo más fuerte.
Ellos valían la pena, sus luchas y sus amores se habían entrelazado en esta indistinta y hermosa realidad. Habían abrazado su verdad. Y en ese momento de resplandor, su barrio cobró vida nuevamente, esta vez en un espectro vibrante de recuerdos y fuerza compartida. Aunque Javier sabía que las sombras podían volver, también entendía que ya no estaba solo. Había elegido luchar. Bailando entre la luz que había creado, Javier se dio cuenta de que la vida sigue, y con ella las historias merecen ser contadas. Nuevos comienzos surgirían de las cenizas de esos viejos ecos. Clara sonrió, y él supo que esta vez, al fin, se habían liberado. Ahora, querido lector, es tu turno de ser parte de esta historia. ¿Te atreverías a enfrentar tus sombras? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, comparte este viaje de luz y oscuridad con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Y, sobre todo, suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que aún están por venir. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Esto es solo el comienzo.